653, numeral 3. Podemos apelar dentro del proceso, iniciado el proceso, formamos cargo, la resolución que conceda o niega la prisión preventiva. La resolución que conceda o niegue la prisión preventiva. El fiscal pide prisión, el juez no le da la prisión, la víctima o el fiscal puede apelar, negar. El fiscal le da la prisión, el procesado se siente inconforme, puede apelar la prisión preventiva. Ojo, pero siempre que esta decisión haya sido dictada durante la instrucción fiscal. Si el juez le dicta la prisión preventiva cuando dicte el auto de enviamiento a juicio, ahí no hay apelación. Tienen que saber cuándo se discuten las medidas cautelares. Las medidas cautelares se discuten en la audiencia de formulación de cargo. Le damos medidas alternativas, presentación periódica, y el señor se descuida. Dice que el abogado no le ha indicado. Clásico. Ese abogado me cobró y no me indicó. Ahora llega con otro abogado. Y hay la deslealtad, compañero, hay la deslealtad del abogado. La deslealtad del abogado para con el otro abogado. No dice, el señor se ha descuidado, dice, no, el abogado mismo dice, el segundo abogado. Es que el otro colega dice, no le ha explicado bien, eso no debe ser así. Así es. En principio, no, sí, ¿no es cierto? El mismo abogado lo rechazamos. Eso rompe la buena fe, la lealtad procesal. Así yo por eso llevo un esto y no. Ahora, peor con los jueces. Cuando ganan el juicio, Es un gran juez. yo soy el buen abogado. Yo soy su buen abogado. Cuando piden el juicio, el otro le pagó y se fue corrupto. Y eso no debe ser así. No debe ser ni el juez con el abogado con el juez, ni entre el colega. Ese principio de buena fe debe estar siempre, ¿no? Es parte de contribuir a una correcta justicia. Entonces, la resolución que niega la prisión preventiva. Entonces, aquí viene la prisión preventiva, ¿no es cierto? Le damos las medidas cautelares, llegamos a la audiencia de dictamen y dice la víctima, revisemos la prisión, las medidas cautelares, le revisamos y no se ha presentado. Entonces le dictamos prisión preventiva, ya estamos fuera de la instrucción fiscal, ya estamos en la etapa de emitir el auto de venta a juicio y le dictamos prisión preventiva. ¿Quieren apelar? No hay apelación en el acuerdo, ahí hay norma expresa. Un poco la norma inferior modula, en algunos casos contradice un poco a la Constitución, pero así está la norma. Entonces dice, no, esta norma está contra la Constitución, dice que todo se debe apelar y por lo tanto mande la apelación. No, pero fuera así, ya repetimos, la Corte Provincial estuviera llena de muchas apelaciones. Entonces va modulando la ley inferior hasta cuando hay alguna resolución, por ejemplo, de la Corte Constitucional que llegara a ponderar o a modular sobre la norma inferior. Entonces, ojo, no se presenta el señor, no cumple las medidas cautelares no privativas de libertad. En el auto de enviamiento a juicio le dictamos prisión preventiva, le revocamos las medidas alternativas, le damos la prisión, no hay cómo apelar. Lo sentimos mucho. Cuando tiene condiciones de pena tampoco. ¿Perdón? Y cuando tiene condiciones de pena tampoco, para poder revocar tampoco se puede esperar la sentencia. Repita la pregunta, por favor. Cuando el procesado incumple. Las medidas no privativas, Ajá. la presentación periódica, la común. Exactamente, no cumple. Por eso, ahí se le revoca, pues sí, la prisión Ahí sí se preventiva. revoca. Claro, porque no está cumpliendo con la presentación periódica y corre riesgo la no comparecencia al juicio y pena. Y al Estado le da su oportunidad. Es como se le da medidas, es como se le da el régimen semiabierto. Quien cumple el 60% de la pena y viene el informe de la cárcel, se da el régimen semiabierto. Tiene que presentarse, dice la cárcel presentarse toda la semana y no se ha presentado. ¿No es cierto? Incumplió, el Estado ya le dio su oportunidad. Entonces se revoca el régimen semiabierto. Y la pregunta es,
se le perdonó prácticamente 2 años, se presentó 1 año. Y por ahí nos dicen, le falta 1 año nomás, doctor, porque los 2 años sí se presentó. No. Se revoca todo. Se revoca todo, hay resolución de la Corte Nacional, para su conocimiento se revoca todo, se gana todo, pierde todo. Va a pagar los 2 años. O lo iba a caer preso y quiere que en la cárcel le dejen firmar ahí mismo. Quiere... Claro. No hay cómo. Le salió caro enamorarse. Claro, así pasa. Ya que estamos aquí, el auto de sobreseimiento es o no es apelable. Hay que recordarle, ¿no? El auto de sobreseimiento es apelable, pero solo en determinadas circunstancias. Si el fiscal emite un dictamen abstentivo, ¿qué le corresponde al juez? Dictar un sobreseimiento. ¿Es apelable el sobreseimiento? No. ¿No es cierto? No hay acusación fiscal, no hay juicio. El fiscal, repito, emite un dictamen abstentivo y el juez dicta sobreseimiento porque así corresponde, porque el juez no puede oponerse a la decisión del fiscal. El juez cuando más podrá decir que no está de acuerdo con el dictamen fiscal, que debería ser acusatorio, pero etcétera, pero el fiscal dictó, emitió el dictamen abstentivo, va al sobreseimiento. Pero al revés ahora, el fiscal acusa. Y el juez le dice, no, los elementos que tú me traes aquí no son suficientes para llevarlo a juicio, porque mandarlo a dictarle un auto de allanamiento a juicio debe tener unas altas probabilidades y una sentencia condenatoria. Porque en la instrucción fiscal nosotros hablamos de elementos de convicción, no hablamos de prueba. Prueba hablamos ya en la etapa de juicio. Necesitamos un auto de allanamiento a juicio cuando hay elementos de convicción que hace presumir la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del procesado. Porque esos son los 2 grandes pilares de un proceso penal. La existencia material de la infracción, ¿cierto? El fallecimiento, la autopsia, como herido, el examen médico legal, delito sexual, el examen médico legal, eso apuntan a la existencia material de la infracción. Y el otro gran pilar, la responsabilidad del procesado. Entonces, el fiscal acusa, el juez ve que no hay elementos suficientes y dicta un sobreseimiento. Ahí se puede apelar. No todo sobreseimiento es apelable. Es apelable el sobreseimiento si que hubo acusación fiscal. Doctor, en el caso de delito sexual, de violación, agresión sexual, abuso sexual, ¿es apelable la resolución que fiscal de abstención? Verá, contra un dictamen abstentivo, con un dictamen abstentivo, la única opción que puede haber es la consulta al fiscal superior sobre ese dictamen abstentivo. ¿No es cierto? Que hay ciertas reglas para emitir un dictamen, para mandarlo en consulta. ¿No es cierto? Que el delito tenga una pena superior a 15 años. Si el delito de abuso sexual tiene pena de 3 a 5 años, no habría consulta. De violación. Violación, sí sería. Lo que se ha discutido es qué pasa si la víctima no presenta acusación particular, está inconforme con su dictamen abstentivo y sin ser acusador particular, le dice al juez, elévese en consulta esta abstención, dictamen abstentivo porque no estoy conforme. Por ahí hay un debate. Si solo la víctima no tiene acusador particular puede, artículo 600. Si solo la víctima tiene acusación particular puede pedir al juez que eleve en consulta.
Este es el artículo 600. Dictamen abstentivo. Cuando se trata de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de 15 años, se puede elevar en consulta el dictamen abstentivo, el fiscal superior, para que ratifique o revoque. Si el fiscal superior lo ratifica, lo sentimos juez, lo sentimos víctima. Tiene que ser sobreseimiento. No, el archivo es antes que haya formulación de cargo. A todo juicio que se formuló cargo, tiene que terminar con un sobreseimiento o con un llamamiento a juicio. Pero aquí no dice la ley, dice pues era pedido cuando el delito supera los 15 años, o también dice a pedido del acusador particular. El pedido del acusador particular, pero tenemos víctimas que no prestó acusación particular, porque en nuestro medio, ¿quién lo defiende el procesado? Que no tiene recursos. ¿Y quién defiende a la víctima? ¿Cierto? Pero es que para mí está en desventaja la víctima. Porque el fiscal tiene el deber de recopilar elementos de cargo y de descargo. ¿No es cierto? No es que el fiscal es el patrocinador de la víctima, porque también estaría un fiscal parcializado. ¿No es cierto? El fiscal tiene que ser objetivo. Esa es la Constitución. Y dentro de esa objetividad practica elementos de cargo y de descargo. Pero sí hay un puntal fuerte a favor del procesado, pero no hay un puntal fuerte a favor de la víctima. ¿Cierto? Hay una desprotección. Ahí tiene que irse movimiento de mujeres, que hay 2 en toda la provincia. Entonces hay una desventaja y no vas a presentar acusación particular porque cuesta. ¿No es cierto? Entonces, para concluir con la pregunta del colega, la víctima no presentó acusación particular y le sale un dictamen abstentivo. ¿Podrá pedir que el fiscal superior revise ese dictamen abstentivo? La ley la ampara. Pero si la ley me pide que debe haber acusador particular, y es una víctima que no presentó acusador particular, la ley me dice, compañero. Sí, para acotar un poquito, doctor, en este caso, pues ahí sí tendremos que regirnos a lo que refiere la interpretación de la norma, ¿no? En sentido literal. Lo de los derechos. Exactamente. Pero también lo que usted dice, que es desventaja a la víctima y ya existe un pronunciamiento de Corte Nacional en ese sentido, de que la víctima puede actuar en audiencia. Por ejemplo, antes, si no había una acusación particular, no se le permitía al defensor de la víctima inclusive hacer su defensa, ser alegato en audiencia. Ahora se le debe permitir, creo que es el pronunciamiento de Corte Nacional, pero no se ha pronunciado nada en cuanto a lo que usted manifiesta. Entonces tendría relación, ¿no? Y yo pienso que basándonos en la norma correrían riesgo los jueces si permiten que esto suceda, pero se podría hacer una consulta, pienso, para que... Colega Jorge Pincayo, ¿usted qué? Sí, hay una cuestión, pero hay que analizarlo. O sea, de todas maneras, siendo la víctima, no el denunciante, la víctima, parte procesal, tiene derecho. No, pero la víctima es el denunciante, porque No. salvo que se haya muerto. ¿No? A ver, es que hay una cuestión, si usted va a una audiencia como víctima, no necesariamente puede como víctima ser el denunciante, porque puede denunciar por otra persona. Y la ley es clara, o sea, ¿qué es lo que nos dice inclusive 439? Sujetos procesales. Son sujetos del proceso penal la persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa. Si es sujeto procesal, es sujeto de derecho. No es denunciante. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice el 431, la o el denunciante no es parte procesal. ¿Sí? Sí. Pero responderá en caso de denuncia declarada como malicioso temerario. De manera que en la audiencia, siendo procedimiento oral, puede pedir que se haga
pedir que el fiscal realice algún tipo de observaciones. No, yo le hago la siguiente pregunta. Víctima, no acusador, y que aparece en dictamen abstentivo, porque eso es por escrito. La ley dice que tiene que ser el dictamen abstentivo por escrito, ¿no es cierto? Y la víctima me pide a mi juez, no estoy de acuerdo con... Yo no notificarle a la víctima, porque es sujeto procesal. Y la víctima me dice, juez, no estoy de acuerdo con el dictamen abstentivo, porque eso es un delito de abuso sexual. Eleva la consulta y salta procesado. Dice, no, juez, usted tiene que darme sobreseimiento. No hay consulta para la víctima, hay consulta para el acusador. ¿Sí? Pero con esta parte... ¿Y cómo es ahí, doctor? A mí me... Pero nunca el fiscal o el juez le va a dar en indefensión a la víctima. Exactamente. Podría inclusive el fiscal judicial decir, bueno, pues usted no tiene que consulta si no hay información. Y oficiar la obligatoriedad a un juez. Sí le favorece a la víctima. Pero ¿qué opinan los demás compañeros? Los jóvenes. Jóvenes abogados. Nosotros estamos participando. Doctor, disculpe, recapitule porque la verdad es que me mareé un poquito con la... Si lo puede. Disculpe la La idea es la siguiente. El compañero me pregunta, ¿cuál es su apellido, compañero? Colega Cuenca me pregunta, es una pregunta muy importante, de bastante debate en el foro judicial, en el sistema de administración de justicia. Dice si hay un dictamen abstentivo en delito de carácter sexual que no supera los 15 años, porque de acuerdo al código, para que se eleve en consulta un dictamen abstentivo al fiscal superior, tiene que, el delito por el cual se investiga tiene que ser más de 15 años la pena y por lo tanto va al fiscal superior para que revise ese dictamen, se llama consulta. Dice que estamos en un delito de abuso sexual donde la pena es de 3 a 5 años. La víctima no tiene oportunidad de presentar acusación particular porque está desprotegida por el Estado. Para el procesado sí hay el defensor público, para la víctima no hay. El fiscal no es tanto defensor de la víctima. El fiscal es una persona que tiene que buscar elementos de cargo y de descargo. Si no, sería un fiscal parcializado. Entonces viene el dictamen abstentivo y la víctima se da cuenta. No ha podido presentar acusación particular, no tuvo recursos y entonces dice el juez, este dictamen abstentivo yo te pido como víctima, como sujeto procesal, como el señor Picaño dijo, yo quiero que este dictamen me lo lees en consulta. Y el abogado del preso va a decir, hey juez, aquí hay norma expresa. Aquí te dice a vos que para que la víctima, aquí habla de acusador particular y estamos con una víctima, no acusador, por lo tanto, no me puedes elevar a dictamen en consulta y a mí yo procesado, a mí díctame sobre seguimiento. Tú puedes decir cualquier cosa que no te guste el dictamen fiscal, pero díctame sobre el seguimiento. Y la víctima dice, no, yo soy víctima. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo al nuevo paradigma constitucional, la víctima no necesita ser acusador. La víctima puede, sin ser acusador, pedir prueba. La víctima puede, sin ser acusador, apelar, poner casación, todos los recursos que hay en la ley, en la Constitución. Puede plantear una acción extraordinaria de protección, puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la víctima. Todos los derechos. Pero la víctima se refiere usted al agredido. Correcto. Porque el fiscal defiende los intereses del Estado. O sea, cuando existe por ejemplo, un delito de violación, ¿quién es el ofendido? El Estado. Por lo tanto, el fiscal defiende los intereses del Estado. La víctima. Estamos en un delito sexual, donde hay un particular ofendido víctima y hay un agresor particular procesado. No estamos como de brecha. Ajá, perdón. Disculpe. Este es el Estado peculado, este es el Estado. Compañero, ¿cuál es su... ¿Sí entendió la pregunta? ¿Sí entendió la pregunta?
Yo quiero la opinión de los demás compañeros. Sí, no Es un tema polémico, es un tema que hay que ir generando. Hay que ir generando debate. Es verdad que el juez es un juez constitucional. Tiene que poner ante la Constitución y la ley. La explicación que van los dos compañeros, el abogado Jorge Pica y la doctora Fernanda Gallardo, que juez. A mí me están diciendo, aquí está un nuevo paradigma de la víctima. La víctima puede apelar, la víctima puede presentar pruebas sin ser acusador. Por lo tanto, con ese nuevo paradigma que da la Constitución de la víctima puede pedir que se eleve consulta extraditada al testigo. Esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión. Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es la víctima. Víctima no acusadora puede. Su derecho. La Constitución le da ese paradigma, nuevo rol, la víctima de la Constitución. Porque está sobre las otras leyes. Rocío, ¿por qué estaba Rocío? No estaba Rocío. En verdad la víctima está protegida por la Constitución, definitivamente. Si la Constitución es la norma suprema y dispone y regula estas situaciones y le da ese poder a la víctima, pienso que el juez está en la capacidad y está en el deber de proteger y conceder la consulta. Y no hemos tenido algún caso similar en el juzgado. Sí tuvimos un caso, pero fue en otra materia, fue en otro tipo de delito. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? Era un delito de estafa. Ya. Ahí la víctima se sintió totalmente perjudicada por el dictamen. Pidió que se eleve consulta. Pidió que se eleve consulta. ¿Y qué resolvió el juez? El juez concedió La consulta. la consulta. En contra de la ley, prevaleciendo la Constitución. Así es. ¿Qué le dijo el fiscal? Y el fiscal no se opuso. Ya. La consulta fue absuelta favorablemente ¿Revocó? y se revocó. Ahí está. Resuelto. Así que, doctora Fernanda, no hay destitución para el juez. ¿No es que tiene miedo a la Constitución? Claro que hay problemas, ¿no? Yo les cuento, yo tuve un juicio. No sé si aquí hay algún policía también. ¿No hay? Policía se debe ver. Yo tuve un proceso que me gané una queja por parte de la policía. Delito, ataque y resistencia. Que le han dicho para, dos muchachos en una moto, no le hace caso, se va, lo persigue y para que se pare le dan bala. Le dan bala. Y viene el fiscal, le pide prisión. Y el policía no tiene ningún rasguñón, ¿no? No tenía. Yo sostengo que hay un uso progresivo de la fuerza que la ley sí le da para el policía. Pero con facultad y un uso progresivo de la fuerza. Cuando usted algún manera el riesgo. Y viene el fiscal y pide prisión. Y yo no le doy. Le digo que el señor está herido y que el derecho a la vida es derecho humano fundamental y principal. No solo por el Ecuador, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo conozco que la cárcel de Machala no me da seguridad que la recuperación médica de ese muchacho esté asegurada. Y yo mañana pasado por ser procesado, pues puede morirse ese señor ahí. Y va con medidas alternativas. Ahí se enlazó en la audiencia el jefe de la policía, etcétera, etcétera. Bueno, señor, esa es mi decisión, usted puede apelar. Y apelaron, y la sala confirmó. Fue la queja, pero era para amedrentar a la sala para que revoque la prisión preventiva. Eso nomás era.
Y no, para eso, ese tipo de cosas también hay, ¿no? Y el muchacho terminó suelto, ¿verdad? Pasó a otro juez, el muchacho terminó suelto. Y después dijo que había un exceso de uso progresivo de la fuerza. Entonces, no. El día preso en este caso el policía. ¿No es cierto? Entonces, Solo una preguntita. Si en este artículo o en esta medida no hay, digamos, tiene toda la protección la víctima, entonces, ¿para qué acusación particular? sí, no se necesita acusación particular en el nuevo sistema. El nuevo sistema procesal penal no necesita a la víctima intentar acusación particular. Solo dicen que es para tener más fuerza. Sí. Numeral 6. La interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión. La interposición de un recurso suspende la decisión de la ejecución. Yo dicto prisión preventiva, el procesado apela, se emite o no la orden de prisión. Si la norma me dice que dice, numeral 6, la impugnación de un recurso suspende la ejecución de la decisión, ¿no es cierto? Llevamos a nuestro cliente a la audiencia, fue la dicta prisión,